El sol inclemente del desierto de Sonora quemaba la piel, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, el presagio de una noche tan peligrosa como el día. José, a quien apodaban el Guapo por su destreza al volante, sentía el peso del volante bajo sus manos callosas, el ritmo hipnótico del motor siendo la única compañía en horas. El camión era su fortaleza, su refugio, pero las leyendas de la carretera del diablo pesaban en el aire enrarecido. Cada sombra alargada, cada cacto disforme, parecía esconder una historia macabra. Había recorrido esa ruta innumerables veces, pero la sensación de ser observado era nueva, un escalofrío que nada tenía que ver con el aire acondicionado. Sus ojos escudriñaban el retrovisor, buscando algo, cualquier cosa que justificara aquella perturbadora intuición. El vacío detrás de él era tan denso que parecía un abismo. De repente, un destello de luces azules y rojas surgió en el horizonte, rompiendo la monotonía del desierto. La sirena, débil al principio, fue ganando fuerza. José supo que era una patrulla, algo común. Sin embargo, su intuición le gritaba que algo andaba mal. La patrulla se acercaba rápidamente, impulsada por una urgencia que no encajaba en una revisión de rutina. La luz de la sirena se reflejaba en los cactos, creando un espectáculo aterrador. El corazón de José se aceleró, no por miedo, sino por una profunda desconfianza. Apretó el volante, los nudillos se le pusieron blancos, los ojos fijos en el retrovisor. El aire se hizo más pesado de repente, cargado de tensión. La camioneta de la Policía Federal, una robusta y empolvada Chevrolet Tahoe, se emparejó con el camión, obligando a José a bajar la velocidad y finalmente a orillarse a la carretera. El tráilero soltó un suspiro profundo, el sonido de un hombre acostumbrado a los problemas. El motor del camión se silenció, el sonido de su vida siendo interrumpida abruptamente. El silencio que siguió solo fue quebrado por el viento del desierto y el sonido de la radio de la patrulla. José esperó pacientemente, la mano instintivamente buscando la cenicera para encender un cigarrillo. El humo, un alivio familiar, subió lentamente, mezclándose con el polvo. La patrullera, una figura esbelta y decidida, bajó del vehículo, ajustándose el pesado cinturón de equipo a la cintura. Era la teniente Sofía Reyes, una mujer de semblante serio y con ojos que parecían haber visto demasiado. Su postura era la de alguien acostumbrado a mandar. La voz que resonó fue firme y autoritaria, pidiendo los documentos del camión. José, con su expresión impasible de siempre, le entregó los papeles. Sin embargo, sus ojos estaban fijos en ella, tratando de descifrar qué había detrás de esa fachada dura. La forma en que miraba la carretera, el vacío detrás de su camión, era distinta. Había un brillo de urgencia en sus ojos. La tensión era casi física. Un tercer personaje que se manifestaba en el aire caliente del desierto. La patrullera no buscaba una infracción, sino algo más. Sofía examinaba los documentos con una urgencia que no encajaba con el protocolo. Sus ojos, en vez de fijarse en los papeles, se desviaban hacia el horizonte, a las sombras que se alargaban con la caída de la noche. José notó el temblor casi imperceptible en sus manos, una señal que delataba su aparente calma. Algo más estaba sucediendo, algo que ella no estaba dispuesta a revelar abiertamente. La patrullera devolvió los papeles, su rostro aún una máscara de profesionalidad. Sin embargo, cuando se acercó un poco más a la cabina, su movimiento fue furtivo, calculado. El olor a arena y sudor flotaba en el aire, intensificando la sensación de peligro. El ambiente estaba pesado. Con cada segundo, la noche se profundizaba y las sombras del desierto parecían cobrar vida. José esperaba la multa, el discurso sobre seguridad, pero Sofía no dijo nada. Su mano, que antes estaba en su cinturón, ahora estaba cerca del brazo de José,
un toque que rompió la barrera profesional entre ellos. Fue un gesto rápido, casi imperceptible. La expresión de Sofía era la de una persona que sabía un secreto y necesitaba compartirlo urgentemente. El silencio se rompió por un susurro, una frase enigmática que parecía estar cargada con todo el peligro del desierto. Las palabras de Sofía eran como un código, una llave que abrió la caja de Pandora de lo que estaba por venir. No estamos solos. Saben que estás aquí. La frase de Sofía resonó en el silencio de la cabina, una bomba lanzada en un mar de calma. La tensión, que ya era alta, explotó. Su voz era baja, pero la intensidad con que fue dicha era aterradora. José, el hombre que no se asustaba por nada, sintió un frío en la espalda. ¿Quiénes eran ellos? ¿Cómo sabían que él estaba ahí? La mente de José dio vueltas, intentando descifrar el enigma. La carretera del diablo, la leyenda, el misterio, todo parecía converger en ese momento. Miró al retrovisor. El vacío que antes parecía inofensivo, ahora se percibía como una amenaza. La noche que antes prometía paz, ahora traía peligro. José miró a Sofía, sus ojos buscando una respuesta. La patrullera, que antes parecía ser su adversaria, ahora se sentía como su única aliada. Su rostro era un mapa de miedo y determinación. Sus palabras, una sombría advertencia. Se encontró en un dilema: confiar en una completa extraña o seguir su instinto de aislarse. La oscuridad del desierto se tragó el último rayo de sol, dejándolos solos, salvo por la presencia invisible de un peligro desconocido. El motor del camión estaba frío, el silencio de la cabina pesado. Las leyendas de la carretera del diablo parecían haberse vuelto una realidad escalofriante. El viento del desierto silbaba, una melodía siniestra que parecía cantar la historia de todos los que se habían perdido allí. José y Sofía, dos extraños unidos por una amenaza, estaban en medio de eso, forzados a hacer una elección. La confianza, un bien escaso en esas carreteras, se convirtió en la única moneda de cambio. La enigmática frase de Sofía reverberó, dejándolos en una encrucijada. La decisión de José, de confiar o no, era el punto de partida de lo que estaba por venir. El desierto, antes un paisaje monótono, ahora era el escenario de un juego mortal. La lucha por la supervivencia había comenzado. José, con la mano todavía en el volante, sintió el peso de las palabras de la teniente Sofía. Él, un lobo solitario de la carretera que siempre había confiado solo en sí mismo, ahora se veía obligado a considerar una alianza con una persona que apenas conocía. El pasado de José, un fantasma que pensaba haber dejado atrás, le susurraba al oído. Años atrás, un error de confianza le costó caro, y desde entonces había construido un muro a su alrededor. Las carreteras, con su soledad y peligro, se habían convertido en su refugio y su prisión. Conducía no solo para entregar cargas, sino para huir de los fantasmas de su pasado. La carretera del diablo, con sus leyendas sombrías, le parecía un lugar apropiado. La figura de Sofía, de pie al lado de la cabina, parecía una isla de determinación en medio de un océano de incertidumbre. José la vio como un faro de peligro. Ella no era una policía común. Sus ojos, que parecían haber visto tragedias, transmitían la misma soledad que José sentía. Había algo en ella que resonaba con él, un dolor silencioso que reconocía. Se preguntó qué la había llevado a ese estado de tensión, qué la había vuelto tan urgente. Detrás de la máscara de profesionalismo había una mujer herida, tal vez por la misma carretera que él intentaba domar. Su soledad, aunque por razones diferentes, parecía encontrarse en ese punto de la carretera del diablo. El desierto, el escenario de su soledad, era un personaje por sí mismo. El aire, pesado con el calor y el polvo, parecía asfixiarlos. El silencio, interrumpido solo por el viento y el sonido distante de la vida salvaje, era ensordecedor. La carretera,
Una cinta de asfalto bajo el cielo estrellado era lo único que los conectaba con el mundo civilizado. José miró el tablero de su camión, las luces brillando como estrellas solitarias en la oscuridad. La carga, un cargamento de electrónicos de alto valor, era su prioridad. Pero ahora el peligro que se acercaba parecía más importante que cualquier plazo de entrega. El desierto se convertía en un laberinto, y la única salida era confiar. José finalmente rompió el silencio. Su voz, grave y ronca, era la de un hombre acostumbrado a hablar poco. ¿Quiénes son ellos? La pregunta, directa y sin rodeos, era una petición de claridad, un examen a la honestidad de Sofía. La patrullera, con la respiración contenida, miró al horizonte oscuro, como si pudiera ver los fantasmas que los perseguían. Su mano, que aún estaba en el brazo de José, lo apretó levemente, una silenciosa confirmación de que el peligro era real. No respondió de inmediato. Parecía sopesar las palabras, eligiendo cuidadosamente qué revelar. Su cautela solo aumentó la desconfianza de José, pero él, por alguna razón, no podía moverse. Delincuentes, un grupo especializado que opera en la región. Son implacables, y la policía les tiene miedo. La revelación fue como un puñetazo en el estómago. José sintió la ira familiar crecer dentro de él, una furia contra la injusticia y la corrupción que conocía tan bien. Miró a Sofía, a la uniformidad de su uniforme, y se preguntó si ella también era parte de ese sistema fallido. Pero había algo en su mirada, una desesperación honesta que le impedía juzgarla. Su valentía al ir contra el sistema la convertía en una aliada improbable. Su alianza era, de hecho, una unión de marginados, de personas que no encajaban en un mundo de reglas y protocolos. Eran la ley de la carretera del diablo. Sofía continuó, su voz baja y urgente. Se aprovechan del desierto, saben que nadie se atreve a ir tras ellos aquí. La tragedia de mi familia ocurrió aquí, en esta carretera. Mi hermano, él también era trailero. Su voz se quebró por un instante, una fisura en la máscara de dureza. José sintió un nudo en el pecho. El dolor que había detectado en ella ahora tenía un nombre. Su tragedia personal explicaba la urgencia, la valentía, la determinación. Su soledad, al igual que la de él, tenía una historia. La empatía, un sentimiento que pensaba haber enterrado hacía años, resurgió. Él entendió su urgencia. Se llevaron su carga y nunca más lo vimos. No quiero que te pase lo mismo, ni a la carga. La última parte de la frase de Sofía fue dicha con una amarga ironía, una crítica sutil a la prioridad que la policía solía dar a los bienes materiales en lugar de las vidas. José vio la verdad detrás de sus palabras. Entendió que, para ella, la carga era solo un pretexto para lo que realmente importaba: venganza y justicia. Estaba usando su autoridad para hacer lo que el sistema no podía. La alianza entre ellos no era solo sobre la supervivencia, sino sobre la búsqueda de justicia. Su historia, el dolor que la guiaba, se convirtió en el punto de unión entre ambos. José se dio cuenta de que la decisión de confiar en ella no era solo una cuestión de instinto, sino una elección moral. José soltó un suspiro, con los ojos fijos en la carretera oscura. Su pasado, el secreto que lo atormentaba, era sobre una traición, una promesa rota que resultó en una tragedia. Desde entonces se había jurado nunca más confiar en nadie. Pero la historia de Sofía, el dolor en sus ojos, tocó una fibra en su corazón que él pensaba que había muerto. Se vio a sí mismo en el lugar de su hermano, la víctima de un sistema fallido y de delincuentes que actuaban con impunidad. El dilema era claro: continuar en su aislamiento y arriesgar la vida, o romper su propia promesa y unirse a una mujer que cargaba el mismo dolor que él. ¿Qué quieres que haga? La voz de José era baja, pero la pregunta era una señal de que estaba dispuesto a escuchar. Estaba poniendo su vida en manos de una extraña.
Una decisión impensable para el José de antes. La confianza, una carga que había evitado durante años, ahora se volvía una necesidad. Miró a Sofía, sus ojos una pregunta silenciosa. Ella, por su parte, sintió un inmenso alivio. La decisión de José de confiar en ella era el primer paso hacia la redención que buscaba. El desierto, el escenario de su dolor, ahora era el escenario de una nueva esperanza. La respuesta de Sofía fue rápida y decidida. «Vas a manejar. Yo te guío. Vienen por nosotros, pero no nos vieron parar. Tenemos una pequeña ventaja». La decisión estaba tomada. La alianza entre el trailero solitario y la patrullera misteriosa estaba sellada. El peligro que se acercaba, la amenaza de delincuentes que operaban en la impunidad del desierto, ahora era el eslabón que los unía. La confianza entre ellos, frágil y recién formada, era lo único que los mantenía. El motor del camión, que antes era una canción de soledad, ahora se convertía en una melodía de esperanza y venganza. José, que conducía para huir, ahora lo hacía para luchar. El desierto, el escenario de sus vidas separadas, se convertía en el escenario de su unión. El motor del camión, un rugido familiar para José, resonó por la carretera oscura, rompiendo el silencio opresor de la noche. Miró por el retrovisor, no para ver la carretera, sino para intentar descifrar las sombras. Con cada kilómetro, la tensión aumentaba. Sofía, con los ojos fijos en el GPS, lo guiaba a través de una red de atajos y desvíos que solo alguien con un conocimiento local profundo podría conocer. Sus palabras, cortas y directas, eran como un mapa para el infierno. Estaban en una carrera contra el tiempo, contra un enemigo que parecía conocer cada curva de la carretera del diablo. Su alianza, forjada en el calor de la urgencia, era lo único que los mantenía. José, con la maestría de años en la carretera, maniobraba el camión con una precisión escalofriante. No era solo un conductor, era un maestro de la carretera, un artista del asfalto. Cada cambio de marcha, cada curva, era un movimiento calculado para ganar tiempo, para engañar a sus perseguidores. La adrenalina le corría por las venas. El miedo se mezclaba con la emoción de la persecución. Miró a Sofía, que tenía los ojos entrecerrados, el rostro iluminado por la luz del tablero. Su fragilidad, que él había percibido antes, había desaparecido. Ahora ella era la oficial, la mujer que estaba dispuesta a ir contra todo para hacer justicia. La radio de la patrulla de Sofía, antes silenciosa, ahora crepitaba con estática. De repente, una voz, distorsionada y urgente, cortó la noche. Era una patrulla cercana, reportando el avistamiento de un grupo de vehículos oscuros, moviéndose rápidamente hacia su posición. La frase «Vienen por nosotros» de Sofía se convirtió en una realidad aterradora. El corazón de José latió con fuerza, un tambor de guerra en su pecho. La carrera ya no era solo una huida, era una batalla por la supervivencia. El desierto, antes su refugio, se convirtió en su campo de batalla. Sofía, con el rostro pálido, se volteó hacia José. «Se están acercando. Necesitamos salir de la carretera principal, a menos que quieras enfrentarte a una emboscada». Su voz era tranquila, pero el temblor en sus manos delataba el miedo. José, sin dudarlo, giró el volante, llevando el camión a una polvorienta pista de tierra, un desvío que parecía no llevar a ninguna parte. El polvo se levantó en una nube, ocultando su rastro por un tiempo. Estaban en territorio enemigo, y con cada metro que avanzaban, el peligro se hacía más real. El camión, construido para carreteras pavimentadas, gemía y rechinaba en la pista de tierra. José, sin embargo, sabía lo que hacía. Usaba la fuerza bruta del vehículo para abrirse camino, ignorando los baches y el crujido del metal. El paisaje, antes monótono, se volvió hostil, con cactos espinosos y rocas afiladas. Sofía, por su parte, estaba atenta a cada detalle. Señaló un desvío sutil,
una pista casi invisible que conducía a una pequeña colina. La confianza entre ellos, frágil al principio, ahora era sólida como una roca. Eran un equipo, uno con el otro, contra el mundo. En la cima de la colina se detuvieron. El polvo que habían levantado se disipó y el oscuro paisaje de la carretera del diablo se extendió ante ellos. Abajo, en la carretera principal, vieron las luces de un grupo de vehículos acercándose. Eran coches oscuros, con las luces apagadas, moviéndose como depredadores en la oscuridad. Sofía miró a José, el pánico en sus ojos. «Son ellos, vienen para acá. Al parecer sabían que nos detendríamos». Su voz era un susurro, y la revelación golpeó a José con fuerza. La idea de que habían sido monitoreados todo el tiempo era aterradora. El camión, que antes era una fortaleza, ahora era una trampa. Estaban acorralados. José, con el corazón en la garganta, pensó en su carga, en la vida que había construido en la carretera, en la promesa que se había hecho a sí mismo. Y luego pensó en Sofía, la mujer que se negaba a doblegarse ante la injusticia. Una nueva motivación nació dentro de él, un deseo de proteger, de luchar. Ya no era solo un trailero solitario, era el guardián de una causa mayor. La soledad que tanto amaba ahora se convertía en una debilidad. «No pueden subir la colina», dijo Sofía, con una voz llena de incertidumbre. «No por esta pista». La esperanza era un lujo que no podían permitirse. José sabía que los delincuentes no se rendirían. Encontrarían una manera, una ruta alternativa. Miró el tablero, el tanque de combustible, las llaves en su mano. Su mente, un laberinto de soluciones, trabajaba a toda máquina. Necesitaba un plan, una maniobra que los salvara. El desierto, antes una amenaza, ahora era una oportunidad. El terreno hostil era su as bajo la manga. Si pudiera hacer que la patrulla llamara su atención... La idea de José era arriesgada, pero era la única que tenían. Proponía usar el coche de policía como señuelo para que el camión pudiera escapar. Sofía lo miró, sus ojos llenos de vacilación. La patrulla era su única herramienta, su única conexión con la ley. Dejarla atrás era una decisión que no podía tomar fácilmente. José, sin embargo, estaba decidido. Su vida dependía de ello. La confianza de Sofía en él era lo único que lo salvaba. La decisión de Sofía de confiar en José era la prueba final de su alianza. Le entregó las llaves de la patrulla. «No me vayas a destrozar el coche, el guapo», dijo, con una voz que era una mezcla de humor y miedo. La broma, un intento de aliviar la tensión, hizo que José sonriera por primera vez desde que la conoció. Su sonrisa era una señal de que la confianza entre ellos era real, que su camaradería era sólida. Eran dos extraños que se habían convertido en aliados en una noche en el desierto. José, con la precisión de un cirujano, tomó la patrulla de Sofía y la condujo a un punto estratégico en la colina. La estacionó de tal forma que las luces intermitentes parecían un faro. La esperanza era que los delincuentes que se acercaban pensaran que la policía había conseguido ayuda y se retiraran. La maniobra era arriesgada, pero era la única oportunidad de supervivencia. El corazón de José latía fuerte, un tambor de guerra. Estaba arriesgando todo, no solo por su vida, sino por la vida de Sofía y por su hermano, un fantasma que nunca había conocido, pero que sentía que conocía. La patrulla, con sus luces intermitentes y su sirena encendida, se convirtió en un símbolo de esperanza, una trampa para los delincuentes. José, desde lo alto de la colina, observaba al grupo de vehículos oscuros acercarse. Ellos, atraídos por la luz, se movieron hacia el coche de policía, como polillas al fuego. El plan de José parecía funcionar. Sofía, a su lado, soltó un suspiro de alivio, pero su alivio era prematuro. Los delincuentes, que no eran tontos, rápidamente se dieron cuenta de la trampa.
La patrulla de Sofía fue rodeada y la verdad se hizo evidente. Estaban siendo acorralados. Los delincuentes, con el coche de policía en su poder, ahora tenían una ventaja. La voz en la radio, que antes era una esperanza, ahora era una amenaza. Estaban siendo cazados y el tiempo se agotaba. José y Sofía, la alianza improbable, estaban en un callejón sin salida. La carretera del diablo, el desierto, la noche, todo conspiraba contra ellos. La esperanza de un final feliz parecía distante. Su historia, que comenzó con un control de rutina, se había transformado en una lucha desesperada por la supervivencia. Eran la presa y los delincuentes eran los cazadores. El dilema de José, de confiar o no, se había convertido en una cuestión de vida o muerte. La confianza de Sofía en su estrategia, que parecía prometedora, ahora se veía como un error fatal. Estaban en la cima de una colina, con la patrulla de Sofía como una bandera blanca. El enemigo, con su flota de coches oscuros, estaba en la base de la colina. El silencio de la noche fue roto por el sonido de un disparo, un sonido que resonó en el desierto, un aviso de que la lucha había comenzado. Su alianza, forjada en la confianza, sería probada hasta el límite. La carretera del diablo era su destino final. La lucha había comenzado. José y Sofía, armados con sus habilidades y su confianza mutua, tenían que encontrar una manera de salir de esa trampa. La inteligencia de Sofía sobre el desierto y la destreza de José como conductor eran las únicas armas que tenían. La noche, que antes prometía peligro, ahora era una promesa de una batalla por la supervivencia. Los fantasmas del pasado de José, el miedo a la traición, el dolor de Sofía, todo se fusionó en una única motivación: la lucha por la supervivencia. El desierto, el escenario de su soledad, ahora era el escenario de su redención. El disparo de advertencia reverberó, una amenaza que los delincuentes tenían la intención de cumplir. José vio la expresión de Sofía, una mezcla de miedo y determinación. Sabía que no tenían otra opción más que huir. Encendió el motor del camión, un sonido que resonó en el desierto, desafiando a sus perseguidores. Lucharían, no con armas, sino con astucia y velocidad. El desierto, con sus dunas y cactos, se convirtió en su aliado. Se mezclarían con el desierto, se harían parte de él para poder escapar. «Tenemos que irnos, ahora». La voz de Sofía era un comando, una orden que José obedeció sin dudar. Bajaron por la colina, no por la pista, sino por una ruta peligrosa y empinada que solo un conductor como José se atrevería a intentar. El camión se balanceaba y rechinaba, pero José lo mantenía bajo control. El polvo que levantaron era una nube que los cubría. Los delincuentes desde lo alto de la colina disparaban, pero las balas no los alcanzaban. Estaban huyendo, pero también estaban luchando. La carretera del diablo era su campo de batalla. La confianza de José en sus habilidades y la de Sofía en las suyas era lo único que los mantenía vivos. Su alianza, que comenzó con un control de rutina, se había transformado en una lucha desesperada por la supervivencia. Estaban huyendo de delincuentes, pero también estaban huyendo de sus propios miedos. El desierto, que antes era un paisaje monótono, ahora era su patio de recreo. Lo usaban, su arena y sus cactos, como armas. Eran la ley de la carretera del diablo y estaban luchando para sobrevivir. José, con una sonrisa de pura adrenalina en el rostro, miró a Sofía. Su expresión, una mezcla de miedo y emoción, era la de una mujer que estaba viva, que estaba luchando. Ya no eran extraños. Eran un equipo, un dúo improbable, unido por un enemigo común. Su amistad, forjada en el calor del desierto, era lo único que los mantenía. El motor del camión, un rugido de desafío, los llevaba hacia la libertad. Estaban huyendo, pero también se estaban encontrando a sí mismos. La carretera del diablo era su destino.
El polvo que se alzaba detrás de ellos era como un velo, cubriendo el rastro que dejaban. El sonido de los disparos se hizo más distante, pero la amenaza aún estaba allí. José, con el pie en el acelerador, conducía hacia un futuro incierto, pero un futuro que estaba dispuesto a enfrentar. Su soledad, que tanto amaba, había sido reemplazada por la compañía de una mujer que lo entendía, que lo apoyaba. El dolor de ella, que él sentía como si fuera suyo, era su motivación. Estaban huyendo, pero también estaban luchando, por ellos y por aquellos que se perdieron en la carretera del diablo. La noche, antes un presagio de peligro, ahora era un lienzo de estrellas. El sonido del motor del camión, una canción de supervivencia, su alianza, una promesa de redención. Ellos, dos extraños, se convirtieron en la ley de la carretera del diablo. Su historia, que comenzó con un encuentro tenso, se transformó en un viaje de confianza y valentía. El desierto, el escenario de su soledad, se convirtió en el escenario de su unión. Estaban luchando, pero también se estaban sanando. El final de la historia aún estaba por escribirse, pero estaban listos para cualquier cosa. El sonido de los motores de los vehículos oscuros resonó, rompiendo el silencio del desierto. José y Sofía, desde lo alto de la colina, observaban a los delincuentes acercarse. La tensión era palpable, un peso que los asfixiaba. El camión de José, su único refugio, parecía pequeño y vulnerable. Sofía, con la mano en la radio, intentó comunicarse, pero el sonido que salió fue solo estática. Estaban solos, aislados, con solo la luz del tablero del camión y las estrellas en el cielo para guiarlos. La desesperación, una sensación que intentaban evitar, comenzó a hacerse presente. José miró a Sofía. Su voz, que siempre había sido tranquila, estaba llena de urgencia. «Se están acercando por todos lados. No podemos bajar por la colina. Nos rodearán». La situación era un callejón sin salida. El miedo en sus ojos era un espejo del miedo que él sentía. Estaban acorralados y no había una ruta de escape obvia. El camión, con su valiosa carga, era el premio que los delincuentes querían. José sintió la ira crecer dentro de él, una furia contra la injusticia, la impunidad. No se rendiría, lucharía. Sofía, con una determinación que parecía ser extraída del aire, señaló una grieta en la colina, un pasaje que parecía imposible para un camión. «Es la única oportunidad. Tenemos que ir por ahí. Nunca esperarán que hagamos eso». La propuesta era una locura, una maniobra que arriesgaría la carga, el camión y sus vidas. José la miró, a su confianza. La decisión era suya y el peso era abrumador. Recordó el pasado, la promesa que se había hecho a sí mismo. Recordó al hermano de Sofía, la tragedia que la atormentaba. No podía rendirse. La decisión de José de seguir el plan de Sofía fue un acto de fe. Él, el hombre que siempre había confiado solo en sí mismo, estaba poniendo su vida en manos de una extraña. Encendió el motor del camión, un rugido de desafío contra el silencio opresor de la noche. Miró a Sofía, una sonrisa en los labios. «Agárrate fuerte, teniente. Lo vamos a lograr». Sus palabras, llenas de adrenalina, eran la confirmación de su alianza. La confianza, que era una semilla al principio, ahora había crecido y se había convertido en un árbol robusto, capaz de resistir cualquier tormenta. José, con la precisión de un piloto de carreras, dirigió el camión hacia la grieta en la colina. La maniobra era peligrosa. El camión rechinaba y se balanceaba, pero él lo mantenía bajo control. Con cada metro que avanzaban, el sonido de los motores de los delincuentes se hacía más fuerte. Se acercaban. Sofía, con los ojos fijos en la carretera, lo guiaba. Sus palabras eran un mantra de esperanza y determinación. La grieta, que parecía un túnel al infierno, se convirtió en su única esperanza de salvación. El camión, con el polvo volando por todos lados, bajó por la grieta.
El sonido de los disparos resonó en el desierto, balas golpeando el metal del camión. José, con el corazón en la garganta, aceleró el camión. El peso de la carga los impulsaba. Miró por el retrovisor, viendo las luces de los coches de los delincuentes acercándose. Estaban en una carrera de vida o muerte. La carretera del diablo, con sus leyendas y peligros, era el escenario de un enfrentamiento final. La adrenalina le corría por las venas. El miedo se mezclaba con la emoción de la persecución. De repente, el camión chocó con algo. El sonido de metal golpeando metal resonó. Un neumático se pinchó y el camión comenzó a balancearse peligrosamente. José, con una maestría impresionante, lo mantuvo en la carretera. Miró a Sofía, la desesperación en sus ojos. La situación parecía desesperanzadora. Los delincuentes estaban justo detrás de ellos y el camión, su única esperanza, estaba dañado. Su alianza, que parecía tan sólida, ahora estaba siendo puesta a prueba hasta el límite. La carretera del diablo, el escenario de su lucha, parecía haber ganado. José, con la voz baja y urgente, le dijo a Sofía: «Tienes que salir, voy a intentar distraerlos». Su propuesta era un sacrificio. Estaba dispuesto a entregarse para salvar la vida de ella. Su amistad, que había crecido en tan poco tiempo, ahora era más fuerte que su propia supervivencia. Sofía, sin embargo, no lo dejó ir. Le tomó la mano, con los ojos llenos de determinación. «No, empezamos esto juntos. Lo vamos a terminar juntos». Su voz, una mezcla de miedo y valentía, era la prueba final de su alianza. La decisión de Sofía de quedarse con José era el clímax de su historia. Ella, la oficial de la ley, estaba dispuesta a ir contra su propia supervivencia para proteger a un extraño. Su confianza, forjada en el calor de la urgencia, era lo único que los mantenía. El peligro que se acercaba, la amenaza de un grupo de delincuentes, era la prueba final de su valentía. El desierto, el escenario de su lucha, era el escenario de un momento de pura valentía y solidaridad. José, con un nuevo plan en mente, miró la carretera. Tenía que usar lo que tenía, su destreza, su experiencia, su valentía. Miró a Sofía, sus ojos llenos de admiración. «Lo vamos a lograr, teniente. Juntos». Sus palabras eran una promesa. Ya no estaba solo. Tenía una aliada, una amiga, una compañera de lucha. La carretera del diablo, el escenario de su soledad, se convirtió en el escenario de su unión. La lucha por la supervivencia, que comenzó con un control de rutina, se estaba transformando en una leyenda. La última oportunidad era una maniobra arriesgada. José, con el camión dañado, usaría el paisaje del desierto a su favor. Subiría a la cima de una duna de arena, una maniobra que sería imposible para los delincuentes. Sofía, con su pistola en la mano, estaría lista para disparar. Su camaradería, forjada en el calor de la urgencia, era su única esperanza. Eran un equipo, un dúo improbable, luchando contra el mal. El desierto, el escenario de su lucha, era el escenario de un momento de pura valentía. El camión, con un neumático pinchado, subió la duna. El sonido del motor era un rugido de desafío. Los delincuentes que estaban detrás de ellos fueron tomados por sorpresa. Se detuvieron, confundidos, sin saber qué hacer. La maniobra de José los había acorralado. Su astucia y valentía y la confianza de Sofía habían cambiado el juego. La carretera del diablo, el desierto, la noche, todo conspiraba a su favor. El peligro, que parecía inevitable, ahora parecía controlable. La lucha había terminado. Ellos, desde lo alto de la duna, observaban a los delincuentes retroceder. Su alianza, forjada en el calor de la urgencia, había ganado. José, con el corazón latiendo fuerte, miró a Sofía. Su expresión, una mezcla de alivio y gratitud, era la prueba final de que su confianza había valido la pena. Ellos, dos extraños, se convirtieron en la ley de la carretera del diablo. Su historia
que comenzó con un encuentro tenso, se transformó en un viaje de confianza y valentía. El desierto, el escenario de su lucha, era el escenario de su victoria. La madrugada dio paso a un amanecer pálido y el sol, que antes era un enemigo, ahora iluminaba el paisaje de una nueva forma. José y Sofía, exhaustos pero victoriosos, bajaron de la duna. El camión, con un neumático pinchado y marcas de bala, era un monumento a su valentía. La carga, sin embargo, estaba a salvo. Los delincuentes, derrotados y desmoralizados, habían huido, dejando atrás un rastro de polvo y vergüenza. La carretera del diablo, la carretera de las leyendas, se había doblegado a su voluntad. Su alianza, forjada en el calor de la urgencia, se había convertido en una amistad inquebrantable. Ellos, dos extraños, se convirtieron en la leyenda de la carretera. Sofía, con una lágrima en el rostro, le dio las gracias a José. Su gratitud era un eco del alivio que él sentía. Ellos, que se habían enfrentado a la muerte juntos, ahora tenían una nueva vida por delante. El pasado de José, la sombra que lo atormentaba, parecía distante. El dolor de Sofía, la tragedia de su hermano, parecía menos pesado. Habían hecho justicia, no a través de leyes y burocracia, sino a través de la valentía y la solidaridad. La carretera del diablo, el escenario de su lucha, era el escenario de su victoria. La leyenda de la carretera, que antes era una historia de desapariciones, ahora era una historia de redención. José, con una sonrisa en el rostro, miró el camión. Él, su refugio, era ahora un símbolo de su valentía. La carga, que antes era su prioridad, era ahora un detalle. Miró a Sofía, a su determinación, a su valentía. Ya no era un lobo solitario, tenía una amiga, una compañera, una aliada. Su soledad, que tanto amaba, había sido reemplazada por la compañía de una mujer que lo entendía. La carretera del diablo, el escenario de su soledad, se convirtió en el escenario de su unión. La patrulla de Sofía fue recuperada y los delincuentes fueron identificados. La tragedia del hermano de ella fue finalmente resuelta. La justicia, que parecía un sueño lejano, ahora era una realidad. La confianza que ella había depositado en José, un extraño, había valido la pena. El desierto, que antes era un paisaje hostil, era ahora un escenario de esperanza. Su alianza, que comenzó con un control de rutina, se transformó en un viaje de confianza y valentía. El final de su historia, que parecía incierto, era un final feliz. La historia de José y Sofía, la leyenda de la carretera del diablo, se convirtió en una inspiración. Ellos, dos extraños, se unieron para luchar contra el mal. La valentía de un trailero solitario y la determinación de una patrullera misteriosa se convirtieron en la historia que todos contaban. La confianza, la solidaridad, la valentía, esos eran los temas de su historia. Probaron que, incluso en el lugar más sombrío, la esperanza y la bondad siempre triunfan. El desierto, el escenario de su lucha, era el escenario de su victoria. El camión de José, su refugio, fue reparado. Él, con Sofía a su lado, continuó cruzando las carreteras de México, pero ahora ya no era un lobo solitario. Tenía una amiga, una compañera de lucha, una historia que contar. La carretera del diablo, la carretera de las leyendas, era ahora la carretera de la esperanza. Su viaje, que comenzó con un encuentro tenso, se transformó en un viaje de confianza, valentía y amistad. El final de su historia era un comienzo.